Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Charbel El Hache Salcedo, Katy Geraldi de Núñez y Ailín Pagán de Salcedo. Nos alegramos mucho de poder compartir con ustedes en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, ¿cierto? Amén. Así es. Un episodio más y nuevas verdades para golpearnos, ¿verdad, Katy? Sí, para magullarnos, para confrontarnos, para molestarnos, claro pero bueno. Para crecer y seguirnos pareciendo cada vez bueno. más a Cristo. De eso se trata. Así es, así es. Y en ese sentido de el tema que hemos tratado en esta serie, la lengua habla de la abundancia del corazón. Ese es el tema de esta serie. Pues como ya Charbela mencionaba, es un tema que nosotras las mujeres tenemos mucho que aprender para implementar, porque más que filtrar nuestra palabra y tener un hablar bonito, se trata de arguir nuestros corazones y alinearlos con su verdad. Amén. Y el título del programa de hoy está súper interesante, es La lengua impulsiva y un corazón redimido. Creo que tengo eso y creo que quiero lo otro. Estoy segura que quiero lo otro. Así que, mis hermanas, suscríbanse al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría, no solo para ver este contenido y otros más, sino también para que puedan compartir el contenido con otras mujeres si esto le ha sido de edificación. Amén. Y no podemos dejar de dar gracias a nuestro Señor por su fidelidad para con Mujer, para la gloria de Dios, a través del acompañamiento de todos ustedes. Oramos que el Señor prepare nuestros corazones, nuestras mentes, para que cada semana estemos más cerca de Él. Ailín, ¿tú podías orar claro para que sí. nosotros? Señor Jesús, te seguimos, Dios, pidiendo, rogando, Señor, que tú nos ayudes a moldear nuestra mente y nuestro corazón para parecernos cada vez más a Cristo. Porque como hemos visto, Señor, no se trata de una buena conducta, de un lindo hablar, sino de un corazón renovado a partir de tu verdad, a partir de lo que tú puedas remover, del pecado que hay en nosotros para parecernos más a Cristo y para glorificar mejor tu nombre. Reconocemos que nada de esto lo podemos hacer si no es por el obrar de tu Espíritu Santo, unidos, apegados a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder tener este espacio de edificación, no solo para nosotras, sino para todas las que nos escuchen, para poder seguir creciendo a la luz de tu sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así es. Y la semana pasada, no sé si recuerdan, fresquito, claro que lo recuerdo, que hablamos de Moisés. Moisés, un personaje en donde al estudiarlo pudimos ver cómo Dios hizo una transformación que tomó una buena cantidad de años, pero que el cambio se hizo muy evidente. Pasó de un hablar temeroso, tartamudeando inclusive, a tener la valentía incluso de enfrentar a uno de los hombres más poderosos de su tiempo, como fue el faraón. Un hombre que dejó atrás su yo para confiar y caminar de acuerdo al llamado de Dios. Un hombre valiente. Excelente, sí. Wow, me motiva Moisés. Hay esperanza. Así es. Hoy queremos hacer lo mismo con otro personaje del Nuevo Testamento que es Pedro. Y aunque Pedro y Moisés son personajes muy diferentes, en tiempos muy diferentes, pero en ambos se dio un cambio muy dramático en sus corazones. Así es. Y Pedro, a diferencia de Moisés, no vino de un trasfondo muy educado. Él era un pescador. Al contrario. Podemos recordar que Moisés fue educado en la casa de Faraón. O sea que preparación académica, cultural, Moisés la tenía. Pero este era un hombre sencillo. Era un pescador y los 4 evangelios relatan que Pedro conoció a Jesús de una forma particular, y es que Andrés, su hermano, lo lleva y lo presenta, y fue él quien lo introdujo al Mesías. Y en el Evangelio de Juan nos dice que Jesús cambió su nombre. Y me llama mucho la atención eso, porque cada vez que tú cambias nombre es símbolo de tú eres mío. A nuestros hijos nosotros le ponemos el nombre, ¿verdad? A nuestras mascotas, porque son nuestros. Y así mismo Jesús hizo con Pedro, le cambió el nombre y de Simón lo llamó Pedro, ¿verdad? Y el libro de Mateo nos relata lo que Jesús hizo después de que eran pescadores, pero ahora le dijo, miren, ustedes van a ser pescadores de hombres. Y ambos relatos mencionan que ellos dejaron al instante sus redes, un acto de obediencia impresionante, y comenzaron entonces a seguir a Jesús. Así que ese es Pedro.
Y aun cuando sabemos que Pedro estaba casada, Sí. él tuvo que proveer para su familia, lo dejó todo Sí. para seguir al Mesías, Sí. mostrando su devoción a Dios, pero al mismo tiempo poniendo en evidencia una personalidad impetuosa. Sí. Muy impetuosa. Pedro fue un líder natural que se convirtió en el portavoz natural de los discípulos. Quiero resaltar que los líderes que Dios elige no son necesariamente lo que nosotros eligiéramos. Exacto. No. Sobre todo las cosas de Dios aprecia la fidelidad del corazón Amén. a Él. Sí, de hecho, Pedro tuvo grandes luces y grandes sombras que se pusieron de manifiesto dada la misericordia de Dios con Así él. es. Uno de sus grandes momentos en donde Pedro abrió su boca y dijo algo asombroso, no solo por lo que dijo, sino en el contexto en que lo dijo, fue cuando estando en Cesarea de Filipo, al llegar allí Jesús preguntó, dijo, ¿quién decís que soy? Y esto lo vemos en Mateo 16:15, a lo que Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta declaración en sí misma fue un acto de gran valentía, como mencioné anteriormente, porque esta sociedad, esta cultura de Cesarea de Filipa era totalmente atea, o sea, nada que ver con Dios. Y no solamente los dioses que seguían, sino las prácticas incluso en las que incurrían de hasta ofrecer a sus propios hijos como sacrificio a sus dioses. Sí. O sea que esta declaración fue aún más impactante de lo Así que es. parecía a primera instancia. Sí, y tomando eso ahí, Aileen, recordar y enfatizar, porque a veces nosotros estamos en lugares donde es muy cómodo decir verdades espirituales, pero este hombre, recalcando esa idea, estaba en Cesarea de Filipo, uno de los lugares más inhóspitos y un lugar donde estaba lleno de idolatría pagana y como tú decías, era el lugar de sacrificio, por lo cual probablemente cuando Pedro miraba alrededor veía sangre, veía, ¿verdad? Sí, Todo esto y era un contraste muy grande hacia la pureza del culto judío, ¿verdad? Que representaba, tú sabes, la pureza, el orden, pero este era un lugar espiritualmente oscuro y contaminado entonces por el paganismo. Entonces parecía como la entrada al mismo infierno, Sí. que ese hombre estaba, el lugar más pecaminoso del mundo para los judíos, pero es ahí donde él hace esa increíble declaración, un hombre valiente, como tú decías. Sí mismo. Y los judíos evitaron a toda costa acercarse a ese lugar. Y Jesús intencionalmente los traía. Ellos caminaron por horas y muchos kilómetros para llegar allá, para que él pueda responder esa pregunta. Y después Cristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y como tú dijiste, esto, no sé si recuerdo cuando fuimos a Israel, eso fue una montaña de roca. Sí, pura roca. Con 3 Cuevas. entradas a cuevas, ¿verdad? Y esa más grande allá tenía una cantidad masiva de agua, no cuando estamos allá, pero en ese tiempo de Cristo, eso es lo que llenaba el río Jordán. Imagínense ese tintado de agua. Y como tú dijiste, el pueblo decía que eso fue la boca del infierno. Imagínense lo que ellos vieron. Y Cristo dice, sobre esto yo edificaré mi iglesia. En esta ocasión, como tú hablaste, él se consciente. Sí, no, y qué bueno que entremos en esos detalles de cuál era el contexto, porque de verdad, hasta que no llegamos a estudiar este material es que yo entiendo lo verdaderamente valiente que fue Pedro, porque ellos debían, todos los discípulos, siendo judíos, estar sumamente amedrentados y asqueados y temerosos del lugar donde estaban. Intimidados quizás por la gente que estaba alrededor, ¿qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que vas a declarar? Y mira lo que él hizo. Y recuerde que ellos no podían tocar sangre. No. También, eso era impuro. Exactamente. Sin embargo, seguidamente Jesús explica lo que iba a suceder en Jerusalén, donde sufriría muchas cosas de parte de los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, hasta ser muerto y resucitar en 3 días. Y en esta ocasión entonces Pedro, ¿cómo respondió? Vamos a leerlo en Mateo 16:22, porque esta vez malinterpretar. No, y que esta vez no ganó un 100, ¿no? Dice, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no le permita Dios
Señor, eso nunca te acontecerá. O sea, sin él, con la mejor de las intenciones, claro, pero lo que estaba diciendo era opuesto a lo que Dios quería, lo que era la voluntad de Dios. O sea, en Cesarea de Filipo Jesús afirmó a Pedro diciéndole: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, tal cual lo leemos. Mientras que en esta ocasión Jesús le reprendió y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Tal cual. O sea, vemos la disparidad y yo estaba ahí, o sea, que yo digo, wow, con esta boca uno puede decir cosas. Así es. Y escuchar, perdón, lo que él dijo. No lo permite Dios, Señor. Dios, que sabe todo, y el Señor que yo necesito obedecer 100%. Evidenciando un corazón engañoso. Así es, sí. Lo engañoso que es el corazón. Y como tú decías, Aileen, eso nos ha pasado a nosotras en múltiples ocasiones. Nosotras hablamos sin discernir emocionalmente, sin estar guiadas por el Señor. Y lo vemos aquí en Pedro, rápidamente, de compartir una gran revelación a ser usado por Satanás para pensar que si fuera posible, obstaculizar el plan de Dios. Así que Pedro amaba a Jesús. Yo no dudo que sus palabras tenían un deseo de protegerlo, de que no le pasara nada malo, pero sin duda estuvo desenfocado y no pudo ver y no pudo discernir la voluntad y el poder de Dios para su vida. Así que ahí Pedro se quemó, Katy, le quitamos un par de puntos. Y nosotros también, muchas veces. Exactamente, estamos ahí. Pues su fallo, como tú dijiste, fue pensar guiado por las emociones y su lógica humana dominó su pensamiento. Y esto no es algo que nosotras hacemos. Así es, 100%. Sí sabemos que Cristo es el Todopoderoso, que orquesta todo para nuestro bien. ¿Por qué entonces, cuando tenemos dificultades, en vez de venir donde Él con un espíritu humilde, a consultar lo que Él quiere, el por qué, cómo, cuándo, actuamos como Pedro y le decimos a Dios lo que hay de hacer? Esto, yo tengo una mejor idea. Así es. Y la realidad es que esta mente finita de nosotras no puede pensar igual que un Dios infinito. Así es. Por eso Proverbios 21:2 nos instruye: todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Y esto es precisamente lo que Jesús le reprendió a Pedro en ese momento, o sea, lo que estaba en su corazón. Y continuando con los eventos de Pedro, porque fueron muchos, otro que sucedió y que es muy conocido fue después de la última cena, justo antes de la crucifixión. Jesús le explicó a los discípulos diciéndole que la profecía de Zacarías 13:7 estaba a punto de cumplirse cuando dice: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Nosotros sabemos que exactamente eso fue lo que pasó una vez crucificaron a Jesús. Exactamente. Y Pedro, en su típica forma impetuosa, sanguínea, ¿verdad, Katy? Ese tenía todas las hormonas ahí revolteadas. Él respondió lo siguiente, y lo leemos, déjenme leerle Mateo 26, del 33 al 35. Él le dijo a Jesús: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Jesús responde, que conoce el corazón, ¿verdad? Le dice: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le responde, o sea, como tú no tienes razón, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Y Katy, yo te pregunto, ¿qué evidencia hablar de Pedro? Pues primero, arrogancia y incredulidad, dado que el mismo Mesías a quien él está contradiciendo de nuevo. De nuevo. Pero también dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Que también enseña la ironía, ¿verdad? Sí. Somos así. Altivez. Sí. Ante los demás discípulos. Wow, en verdad era una falta de respeto a sus compañeros. Sí. No era la primera vez que Jesús le compartía lo que iba a suceder. La diferencia es que en esta ocasión estaba al punto de ocurrir.
Y cuando Jesús fue arrestado en el jardín del Getsemaní, recordemos que fue rodeado de los diferentes soldados con espadas y con garrotes. Y en ese momento, ¿qué hizo Pedro? ¿Cómo reaccionó? Pedro Otra vez cortó una oreja. Ustedes escucharon eso. Él cortó una oreja del siervo del sumo sacerdote. Una vez más, esta personalidad impetuosa, emocional, no solamente al hablar, sino también al actuar. Así pero, mismo. ¿Qué hace Jesús? Lo sanó ahí mismo. Al siervo. Es. Increíble. Porque definitivamente eso no era parte de lo que Dios quería que sucediera. Esa no era la forma como Dios quería defender su nombre. No. A veces nosotras creemos que podemos volvernos creativas defendiendo a Dios. Dios no nos necesita. No, y que podemos coger armas en mano y hasta luchar y hablar y pelear por la causa de Cristo. No, ese no es el llamado que Dios nos ha hecho. Dios, y ese no fue el ejemplo ni siquiera que Jesús nos dio. Podemos defender la verdad con argumentos válidos, pero esta actitud de Pedro fue injusta, porque ¿por qué cortarle una oreja a alguien? Y Jesús de una vez sanó, de una vez Y de hecho, déjeme leerle, la reprensión de Jesús, no solo, o sea, ya fue suficiente que lo sanara. Esa fue una reprensión en el acto, pero aparte de eso, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Tal cual, esa fue la reprensión que Jesús le dijo y pone de manifiesto lo que ustedes acaban de decir. O sea, Dios no lo necesita, Él se defiende Él solo. Así es. Y más claro de ahí, Jesús no lo pudo decir, ¿verdad? Le dio, obviamente siendo Jesús y Dios perfecto, le dio la respuesta perfecta, pero pudiéramos ver qué pasó luego con los 11 apóstoles. Tal cual dijo Jesús, le abandonaron y huyeron a sí mismos. Se fumaron. Qué raro, ¿no? Sí. Que yo no haría eso nunca, ¿verdad? Ay, Ok, Pedro. Fueron dominados sin duda por el miedo, por la incredulidad, porque ellos miraban a este hombre, ¿verdad? Como el Mesías, pero quizás no es el Mesías, porque mira cómo lo prendieron. Ellos no tenían el panorama total. Claro. Y aún Jesús, habiéndoselo advertido muchas veces, yo voy a morir, yo voy a resucitar al tercer día, ellos no entendieron. Al contrario, dudaron de eso, de que si este hombre al que había sido apresado era el Cristo. Mientras que a Pedro debemos darle un poquito de crédito, vamos a tratar a Pedro un poquito más suave, porque él tiene, a diferencia de los otros apóstoles, él hizo algo, de los discípulos, perdón, él hizo algo un poquito diferente. Todos huyeron, como tú decías, Katy, se escondieron. Pero este hombre, aunque sea a la distancia, escondido, pero por lo menos estuvo ahí, siguió y Pedro siguió a Jesús. Enseñe su valor otra vez. Sí, el valor de cortar, aunque era mal, eso cogía valor. Él estaba rodeado de un ejército de gente y también ahora él siguió a Cristo, pues sí tenía valor. Exacto. Y pensando Pedro y estando Pedro en el patio del sumo sacerdote Caifás, donde interrogaron a Jesús, una sirviente se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Y Pedro niega a Jesús por primera vez, diciendo, no sé de qué hablas. Luego Pedro salió al portal y otra sirviente lo vio y negó a Jesús la segunda vez. Este estaba con Jesús, el Nazareno, y Pedro lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. Y la tercera negación de Pedro entonces sucedió cuando se le acercaron y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro lo niega maldiciendo y dice, yo no conozco a ese hombre. Eso lo leemos tal cual, Mateo 26. O sea que se dan cuenta cómo la negación de Pedro fue escalando y cada vez fue más fuerte, mostrando que su temor había ido incrementando. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cómo el temor nos amedrenta y nos desenfoca de nuestra fe. Claro, y vemos como varias etapas. Primero vemos a un Pedro incrédulo y que se dejó ganar por su incredulidad, aunque él fue advertido por Jesús. Pero luego vemos a un Pedro miedoso, gobernado entonces ahora por el miedo. Aún con su valor. Y sabemos lo que ocurrió después de esta última negación. Al instante un gallo cantó.
Y Pedro entonces en ese momento recordó lo que Jesús le había dicho. Leamos que él salió y dice que él salió y lloró amargamente. ¿Qué pasó entonces en ese momento por la cabeza de Pedro? ¿Cuáles fueron los pensamientos que le inundaron al escuchar ese gallo y ver que se cumplió lo que Jesús le había dicho? Y tú sabes una cosa, no lo dice Mateo, pero en Lucas dice, cuando cantó el gallo, Jesús lo miró. Sí. Como quien dice, tú ves, Pedro, yo conozco tu corazón y sé de qué estás hecho, como dice la Biblia. Sí. Pero nosotros no necesitamos muchas explicaciones para entender lo que sintió Pedro, lo que había en ese corazón. ¿Y tú sabes por qué? Porque nosotras ahora mismo, hablando de este relato, nosotras podemos identificarnos y ver que en el corazón de Pedro, al igual que en el corazón de nosotras, si nos pasa eso, tendríamos un sentido de vergüenza, de culpa, de humillación, porque el orgullo se mancilló, se quebrantó. O sea, con eso, Katy, de la mirada de Jesús, es como, yo no creo que fue una mirada de venganza, sino fue una mirada, tú ves, de compasión. De compasión. Sí, exacto. Y yo sabía, yo te conozco, Pedro, yo te cambié el nombre, acuérdate. Pero ahora quiero que revisemos lo que pasó en el mar de Tiberías, donde se encontraban los 7 discípulos después de la resurrección. Y el relato cuenta que ellos se habían pasado la noche entera pescando sin ningún tipo de éxito, ni un pececito. Y de repente, en la mañana, viene un hombre y le dice lo siguiente: echen la red al lado derecho de la barca y van a hallar peces ahí. Y cuando lo hicieron, no podían sacar la red de la cantidad enorme de peces que habían encontrado. Era la misericordia de Dios. Ellos están pensando que tienen que regresar a pescar y nada. Ajá. No, exacto. Me abandonaron por completo, pero no, Dios le dice, no te abandono. Y en ese momento Juan reconoce a Jesús y le dice a Pedro, ¿y sabe lo que Pedro hizo? Se echó al mar. El impetuoso Pedro. Se echó al mar. Pero ahora en buena. Sí, de buena manera. Así mismo. Ojalá y nosotras no echáramos así como él, ¿verdad? Y actuáramos como él. Claro. Su reacción muestra un corazón amoroso, aunque todavía impetuoso. Sí. Pero más confiado en el Señor. La vergüenza no lo frenó. Yo creo que yo me frenaría. Sí, sin duda. Él corrió hacia el Señor y después de desayunar, ahora otra, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si le amaba. 2 veces usando la palabra ágape, que es el amor incondicional. Y Pedro contesta, yo te fileo, que es el amor de amigos. Y la 3ª vez Jesús le pregunta, ¿me fileo? Y escuchen la respuesta de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Él sabe que no es el hombre que él pensó que era. Exactamente. Y eso es una forma como del Señor restaurar a Pedro luego de su negación. O sea, además de que le afirma, Pedro, yo estoy aquí. Tú me amas, Pedro. Yo estoy aquí para ti. Es una forma, ¿verdad?, de restaurarlo. Amén. Aileen. Así es. Y es una forma también, la respuesta de Pedro, es una forma de él poner en evidencia un corazón quebrantado, con mayor madurez, listo para la batalla, para lo que venía por delante. Y de hecho, Pedro se convirtió en una de las figuras más importantes de la primera iglesia. Escribió 2 cartas en el Nuevo Testamento con el propósito incluso de equipar a la iglesia para mantenerse fiel en medio de las tribulaciones. ¿Y quién sabe mejor que él? Exacto. Sí. O sea, que vemos también cómo sí, Pedro falló al Señor, le fue infiel, lo negó, pero al ser redimido por el mismo Señor, esas experiencias le equiparon aún mejor para poder ir y instruir y aconsejar a aquellos que vienen detrás. O sea que Dios redime nuestro pecado de una forma que solo Él puede hacerlo. Sabemos también que Pedro fue martirizado y hasta crucificado, porque en esta ocasión, además de que no negó a Cristo, al momento de que lo iban a crucificar, no permitió que lo hicieran de pie como Jesús porque se sentía indigno, sino que pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo. O sea, imagínalo. O sea, es terrible ser crucificado. Imagínate en esa posición. Era para ni siquiera asemejarme a la muerte de mi Señor porque no soy digno. O sea, un cambio de corazón y de su mente, que solo Dios. Amén. Y este es un punto excelente para nosotras quedarnos reflexionando en cómo Dios puede redimirnos. Él puede
cambiarnos de afuera para adentro. Si nosotras venimos a Él en arrepentimiento y fe, confiando en que Él es el autor de la obra y es el que puede redimirnos, perdonarnos, restaurarnos. Él es, mis hermanas. Así que las esperamos en un próximo encuentro y quiera Dios regalarnos otro episodio donde nuestro corazón pueda seguir siendo tocado y cambiado. Amén. Y yo quiero añadir, antes que terminar, muchas veces cuando pensamos en Pedro, pensamos en sus fallas. Sí. Pero él tenía mucho valor. Él amaba al Señor. Y nosotros no somos muy diferentes de él antes de que el Señor lo restauró. Y a veces, si no admitimos a nosotras mismas que somos capaces de hacer esto, nosotros tendremos que vivir lo que Pedro vivió, esa vergüenza, y el Señor lo cambió, y después de eso, ya ustedes saben que fue un líder increíble. Pero es un mensaje para nosotros a ser redimidos, vivir redimidos, aplicar lo que leemos a la Biblia para que no hacemos lo mismo. Y confiar en que si hemos fallado al Señor, Él va, si nos arrepentimos, Él va a redimir nuestro pecado. Nuestra confianza está dada en el Señor y Él es que obra en nosotros. Hemos visto eso en la vida de Pedro, en la vida de Moisés y en la vida de muchos otros que están en la palabra, incluso testimonios vivos a nuestro alrededor. Sigamos confiando, sigamos aprendiendo de nuestro Dios. Nos vemos en un próximo episodio de Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.